aquí, que es la posición relativa de estas rectas. Bien, cuando a ti te pidan siempre la posición relativa, es muy importante plantearte qué tipos de posición relativa existe. ¿Vale? ¿Cómo pueden estar dos rectas en el espacio? Pues es bastante sencillo. Puede que sean paralelas, ¿no? Puede que sean coincidentes, es decir, una encima de la otra, y puede pasar que sean secantes, es decir, que se corten. No hay otra opción. O son paralelas, o son la misma, o directamente se están cortando. Entonces, tienes que plantearte lo siguiente. ¿Qué le pasa cuando son paralelas o coincidentes? ¿Cómo es su vector director? Fíjate que es paralelo, ¿no? Bueno, paralelo, proporcional o el mismo en este caso, ¿vale? Como mínimo vamos a decir proporcional. Y cuando son coincidentes, pasa lo mismo. Tienen el mismo vector director. No solo tienen el mismo vector director, sino que las dos rectas son la misma, ¿vale? Y sin embargo, cuando se cortan, tenemos por un lado VR y por otro lado tenemos un vector VS que es un poquito distinto, ¿vale? Es diferente. Entonces, ahí es donde está la clave. A ti te van a dar dos rectas y simplemente tienes que sacarte un poquito la información de cada uno. En el apartado A yo lo que voy a hacer va a ser decirte, vale, la primera, cuidado, me la despejo. Y es igual a menos 5x menos 7. Voy a sacarme que mi pendiente de esta recta es menos 5 y por tanto su vector director, que esta es, voy a llamarlas, ¿vale? R. Mi vector de R va a ser, cuidado, 1 menos 5. Porque esta menos 5 es lo mismo que menos 5 entre 1 y esta es la X y esta es la Y. Por tanto, voy a ir ahora a la S y me dicen, vale, si mi recta S es X igual a 2t más 1 y la Y es menos 10t menos 3, yo sé que mi vector director, en este caso el vector director de S, cuidado, hay que poner esto siempre, ¿eh? El vector director de S en este caso es el 2 menos 10. ¿Cómo son VR y VS? ¿Cómo son VR y VS? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Son proporcionales los vectores. Si los vectores son proporcionales, significa que las rectas tienen dos opciones. O ser paralelas o coincidentes. Una de las dos. Cuidado, pueden ser paralelas o coincidentes. Claro, ¿cuándo pueden ser coincidentes? Serán coincidentes. Aquí lo que pasa es que sus vectores tienen que ser siempre proporcionales, claramente. La diferencia entre paralelas y coincidentes es que cuando son coincidentes los puntos de una recta son los puntos de la otra y cuando son paralelas no. Entonces es tan sencillo como decir, vale, si mi vector es el 2 menos 10, mi punto veo que es el 1 menos 3. Si son coincidentes, este punto debería cumplir la ecuación de R. Voy a apuntarlo aquí. Si R y S son coincidentes, significa que el punto de S tiene que pertenecer a R. Si pertenece, significa que son coincidentes. Y si no, son paralelas. Lo que hago, si el punto de S pertenece a R, tiene que cumplir su ecuación. Es decir, sustituyo en la ecuación de R y donde tengo la Y le meto la coordenada Y y donde tengo la X le meto la coordenada X. Es decir, aquí le meto un menos 3 y aquí le meto un 1. Sustituye, menos 3 es igual a menos 5 menos 7. Menos 5 menos 7 es menos 12. Esto no tiene sentido. Como no tiene sentido, como esto no se cumple, entonces tienen que ser, ¿qué? Paralelas. Y ahí lo tienes. Y ahí lo tienes. Si sus vectores no son proporcionales, directamente tienen que ser, ¿qué? Pues secantes. No les queda otra. Fíjate, voy a hacerte ahora el apartado C. Voy a saltarme al C y que tenemos la recta R, que es que X es igual a menos 1 más 3t
y que la y es igual a 3 más t. Y ahora la recta S, que tenemos que si esta x es un t, esta y es 2t. Lo que yo puedo sacar automáticamente es que mi vector director de R es el 3, 1 y mi vector director de S es el 1, 2. Como VR y VS no son proporcionales, significa que no llevan la misma dirección. Y si no llevan la misma dirección, automáticamente tienen que ser secantes. Con esto, pues casi lo tenemos. La única posible diferencia es el primer caso, pero que cuando yo sustituyera el punto, coincidiese. ¿Vale? Si coincides, si te da lo mismo, si te da que 2 es igual a 2, significa que el punto pertenece y por tanto son coincidentes. ¿Qué tal, Alex? ¿Lo entendiste?